Continuamos esta segunda parte del discipulado, pues en San Marcos, o sea, capítulo 10. Comienza el capítulo 10 uno diciendo que desde allí se encaminó al territorio de Judea. La región de Judea es la región donde se encuentra, pues la capital es Jerusalén, es decir, al sur de Palestina. De nuevo, pues hay una multitud que va acompañando a Jesús y hay una cantidad, pues, de enseñanzas que vienen a partir de ahora. Los discípulos van aprendiendo con Jesús. Los fariseos le ponen una conchita de mango con relación al divorcio y luego los discípulos, después que Jesús les da las respuestas a los fariseos sobre la indisolubilidad del matrimonio y la voluntad de Dios de que el ser humano se mantenga unido en matrimonio y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, los discípulos lo abordan en la casa, en privado, para preguntarle. Y luego Jesús a ellos les va explicando con mucha más paciencia distintas doctrinas sobre el matrimonio. Acto seguido aparece en la escena la narración de una vocación frustrada, un discipulado frustrado, que es el joven rico. Nos presenta al joven rico como aquella persona que quiere seguir a Jesús, que está detrás de conocimientos, de verdades, de novedades, pero que no está dispuesto a hacer cambios profundos. De hecho, cuando le pregunta a Jesús que qué tiene que hacer para ganar la vida eterna, Jesús le dice lo que él ya sabía, cumplir los 10 mandamientos. El muchacho dice, bueno, eso ya yo lo cumplo desde que soy joven. ¿Qué más me hace falta? Y Jesús le hace la propuesta del discipulado, le hace la propuesta del seguimiento de Cristo. Pero ese seguimiento de Cristo, vamos a seguir allí por favor, porque estamos en Marcos 10, del versículo 17 al versículo 29. Jesús le dice, maestro, todo esto lo he cumplido desde la adolescencia, le dice el muchacho, cuando Jesús le presenta los 10 mandamientos. Jesús lo miró con cariño y le dijo, una cosa te falta. Y fíjense, vienen allí unos verbos interesantes. Vamos a contarlos entre todos. Ve, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Y después, ven y sígueme. Es decir, 5 verbos. Es importante que nos aprendamos esos 5 verbos. Ve, vende, dáselo a los pobres. Luego, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Y dice, ante estas palabras, el joven se llenó de pena y se marchó muy triste porque era muy rico. Y Jesús aprovecha la ocasión para enseñarle a sus discípulos. En el versículo 23 dice, Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos, difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, es decir, los que ponen su corazón en el dinero. Los discípulos inmediatamente se asombran y dicen, ¿verdad? Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Qué difícil es ser discípulo de Jesús. Qué difícil es seguirlo. Y Jesús les anuncia, miren, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Estamos en el versículo 27. Significa que el discipulado no puede ser realizado solo por voluntarismo, sino que exige la gracia de Dios. Voluntarismo es que yo me impongo, yo voy a seguir a Cristo porque yo sí puedo. No, no es así. Necesitamos la gracia, la asistencia especial de Dios para poder ser discípulos, para poder seguirlo. Y fíjense que Pedro en ese momento aprovecha la ocasión para decirle, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le anuncia que quienes hayan dejado algo por él le devolverá el 100 por 1 en esta vida. En esta vida. Acompañado de las persecuciones. Es un aspecto muy particular de San Marcos. San Marcos anuncia que Dios nos dará 100 veces aquí y además nos va a dar las persecuciones. Las persecuciones cumplen un papel purificador, de ayudar a que la fe se consolide, de ayudar a que nuestra opción por Cristo sea verdadera y no simplemente palabras vacías, porque tanto ayer como hoy muchas veces vamos llenando nuestro discipulado de palabras vacías, de frases bonitas, pero que no llevan ningún contenido existencial, que a la hora de la verdad nos encuentra como simples maestros, gente muy preparada intelectualmente, pero no como testigos. Recordemos que es fundamental ser testigos de Cristo, convivir con Él y hacer sus mismas opciones. De lo contrario, no seremos testigos, seremos simplemente maestros.
Luego continúan su camino hacia Jerusalén, van hacia Jerusalén. El versículo 32 nos dice, iban de camino a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Ellos estaban sorprendidos y los que lo seguían iban con miedo. Comienza el miedo a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús les ha anunciado que sube a Jerusalén no a cualquier cosa. Va a realizar el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Y ellos sacaban cuenta, si Jesús muere, también nosotros nos toca. Si Jesús va a padecer, también nosotros que somos sus discípulos debemos padecer. Y es que en las escuelas rabínicas era costumbre que si el maestro estaba en peligro, quienes le debían defender eran sus discípulos. Entonces, si Jesús les ha anunciado que van hacia Jerusalén y que Jerusalén la situación va a ser cruda y él va a morir, ¿quién le toca defender al maestro? A los discípulos. Si muere el maestro, lo más seguro es que antes del maestro mueran los discípulos. Entonces, lógicamente, pues le lleva llevando el miedo. Vamos a descubrir ahora en el Evangelio de Marcos que el miedo se opone a la fe. Quien tiene fe no tiene miedo. Y quien tiene miedo no tiene fe. Iban de camino. Jesús les anuncia una vez más su pasión, su muerte y resurrección. Versículo 33. Miren, estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y los letrados lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, que se burlarán de él. Le escupirán, lo azotarán, le darán muerte y luego 3 días resucitará. Esto es lo que viene hablando Jesús. Jesús está centrado en la pasión, en el anuncio y la consumación del reino de Dios a través de su muerte en cruz. Bueno, en el versículo 35, estamos en el capítulo 10, se acerca nada más y nada menos que los hijos de Zebedeo, aquellos que había llamado, los segundos que había llamado, Santiago y Juan, y le dijeron, maestro, queremos que nos concedas aquello que te vamos a pedir. Jesús le pregunta, ¿qué quieren de mí? Le respondieron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Casi nada. Están peleando por el poder. Sí, Señor, peleando por el poder en el reino de Dios. Y Jesús le dice, no sabe lo que están pidiendo. En serio, no sabe lo que piden. Son capaces de beber la copa que yo voy a beber y recibir el bautismo que voy a recibir. Es decir, ustedes están dispuestos a sufrir y vivir lo mismo que yo voy a vivir. Porque es que la pasión y la muerte son el camino de la gloria y de la resurrección. No hay otro camino para la gloria. No es la mentalidad del mundo, es la mentalidad del reino. Y ellos le dijeron, sí, estamos dispuestos. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Él dice, bueno, beberán igual el cáliz, pero eso es para quien el Padre lo tiene reservado. Y ese personaje reservado es interesante porque no es una persona en sí, es para toda la iglesia. Toda la iglesia está llamada a reinar con Cristo a través del servicio, a través del discipulado. Quien siga a Cristo hasta la cruz, hasta la muerte y la resurrección, va a reinar junto a Él. Lo dice el libro del Apocalipsis 3:20. El que venza se sentará conmigo a reinar. Entonces, lo interesante, el versículo 41, cuando los otros lo oyeron, se enojaron con Santiago y Juan. Significa que entre los apóstoles había diferencias, había luchas, había rivalidad por el poder. Y Jesús aprovecha la ocasión para enseñarles que entre los paganos, los gobernantes dominan las naciones como si fueran sus dueños, pero que ellos no deberían mantener esa actitud, sino por el contrario, la actitud debe ser el servicio. Y Jesús le dice que no sea así entre ustedes, mis discípulos. Entre mis discípulos, el que quiera ser el grande, tiene que hacerse el servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero, debe ser sirviente de todos. O sea, ser discípulo de Jesús, reinar con Cristo, significa servir. Y el que sirve no es el que más aparece. El que sirve es el que más trabaja. El que más trabaja por el reino, el que más se inmola. Fíjense las otras dimensiones del discipulado en Marcos. El servicio, entrega, trabajo, dominación incluso de las propias tendencias naturales a querer dominar y oprimir a los demás. Luego entran en Jerusalén y viene ya pues junto a otros relatos el momento más importante. Vamos a verlo ahora porque el tiempo ya se nos está adelantando. Después de una serie de discursos y de enseñanzas, incluso en el discurso de la escatológico, el Señor les llama a que permanezcan firmes en medio de la persecución, firmes en medio de la dificultad. Luego tenemos el episodio de la traición de Judas. Recordemos que Judas es uno de los discípulos de Jesús, fue elegido por él, es uno de los 12, fruto del discernimiento y la oración de Jesús. ¿Por qué los 4 evangelios nos traen la historia de Judas? Porque es la historia de un discipulado fracasado por la ambición, por la falsedad, por la hipocresía. Judas es el símbolo de los falsos discípulos de Jesús, de los que caminan con él, pero están buscando una ocasión
para beneficiarse de Jesús y no para servir a los demás. En el capítulo 14 donde estamos aparece la institución de la Pascua y de la Eucaristía. Y allí nos presenta pues que el primer día de los ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que celebremos nuestra Pascua? Jesús les da las indicaciones y allí van. Celebran juntos pues la Eucaristía en esa última cena y el Señor hace una serie de gestos, de palabras y de poderes en los que les invita pues a cada uno de ellos que hagan lo mismo en conmemoración suya. Jesús, una de las cosas más duras que sucede en la última cena es cuando Jesús anuncia que el traidor está entre los 12, que uno de ellos va a ser quien nos va a traicionar. En el capítulo 14, versículo 17, nos dice que al atardecer llegó con los 12, se pusieron a la mesa y mientras comían, Jesús dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que come conmigo, es decir, de los que son testigos, de los que he elegido, de los que han convivido conmigo, de los que he formado, de los que han recibido el poder para misionar, es decir, de los discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Todos se entristecen, todos se conmocionan, empiezan a preguntarle a Jesús, soy yo, soy yo, soy yo. Y Jesús les dice, uno de los 12, que moja conmigo en la fuente. Mojar con Jesús en la fuente es el signo de la intimidad, de la amistad. Miren, quien entregó a Jesús no era cualquiera, era uno de los más cercanos. Entre los 12 era uno de los más cercanos. Judas era el hombre que llevaba, después sabemos, ¿verdad? Llevaba la bolsa, eso lo sabemos por San Juan. Y quien lleva la bolsa del dinero es alguien de mucha confianza. Nadie le entrega el dinero, la riqueza a cualquiera. Se le entregaron pues precisamente a Judas porque era la mano derecha de Jesús. Yo creo que sí. Y eso lo que hace es más dramático la narración. Estar con Jesús no es suficiente. Conocer a Jesús no es suficiente. Hay que seguirlo. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz, hacia la pasión, hacia la muerte. Por eso el discipulado sin el seguimiento está incompleto. El seguimiento es lo que hace que el discipulado sea auténtico. Y para seguir a Jesús, el ser humano debe hacer lo que le pidió al joven rico. Ve, vende todo lo que tienes, tendrás un tesoro en el cielo. Dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Es decir, lleno de mucha riqueza, el hombre jamás podrá seguir a Cristo. Y eso es importante. La ambición y la codicia pervierten el discipulado. La ambición y la codicia impiden el seguimiento de Cristo. Es más fácil para un camello entrar en el reino de Dios que un rico, ¿verdad? Perdón, es más fácil pasar por la aguja a un camello que un rico entrar en el reino de Dios. Y tiene que ver precisamente con esto, con el desprendimiento total de la propia existencia para seguir a Cristo. Duro, estamos en plena última cena, después que cantan, ¿verdad?, los salmos y salen hacia el monte de los olivos, Jesús les dice, todos van a fallar como está escrito, todos se van a escandalizar, todos me van a abandonar, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Fíjense que Pedro le dice, si todos fallan, si todos caen, si todos te abandonan, yo no te abandonaré. Ay, Pedrito, Pedrito, y antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se lo dice en el versículo 30, te aseguro que hoy mismo, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y Pedro lo decía, insistía. Miren, el discípulo de Cristo no debe decir muchas cosas, debe mostrarlas. ¿Qué era lo que decía Pedro? Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y dice, y lo mismo decían los demás. Muy bien, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que los discípulos no están dispuestos a acompañar a Jesús. Tanto así que inmediatamente se lleva a Pedro, Santiago y a Juan, ese trío que acompañaba a Jesús en varios momentos. Lo acompañaron también en la transfiguración, lo acompañan ahora. Lo acompañan en la resurrección de la hija de Jairo. Fíjense que Jesús le dice, oren conmigo. Siento una tristeza muy fuerte cuando están en el Getsemaní. Y luego el Señor les reclama a Simón en el versículo 37. Volvió, los encontró dormidos y le preguntó, Simón, ¿duerme? ¿No has sido capaz de estar despierto 1 hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, es fuerte, pero la carne es débil. Un discípulo sin oración caerá inevitablemente en el momento de la prueba, en la persecución. La oración es la fuerza del hombre, de nosotros los débiles. La vigilancia, la custodia del don de Dios es necesaria en el discipulado.
Muchas de las vocaciones sacerdotales y religiosas han caído precisamente por un descuido, porque no se vela, porque no se vigila, porque no se ora lo suficiente. Incluso muchos han hecho del ministerio, pues no una real entrega del Señor, sino algo funcional, un trabajo. Bueno, el Señor les hace esas tres veces, pues les anuncia y los consigue dormidos. Y luego viene el momento del arresto de Jesús. Importante que veamos esto. Hasta ahora prácticamente los discípulos están siendo arrastrados por Jesús hacia la pasión, muerte y resurrección. Ellos no quieren. Y no quieren acompañar a Jesús en lo que viene. Bueno, Jesús lo apresan, y en la pasión, que comenzamos ya pues el relato de la pasión, vemos la triple negación de Pedro. Ambos niegan a Jesús. Tanto Judas, que lo vende y que nunca negó conocerlo, Pedro niega conocer a Jesús. ¿Quién es más traidor? Los dos son traidores. Cada uno cometió su traición a su modo, pero todos abandonaron a Jesús. Luego, cuando apresan a Jesús, es importante que nosotros veamos esto, porque es uno de los momentos más dramáticos de todo el Evangelio de Marcos. Nos describe cuál es la actitud de los discípulos, estos que acababan de decir. Fíjense, en el versículo 31, Marcos 14:71, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás. Pues en el mismo capítulo, en el versículo 50, dice, mire, el 49:50, diariamente estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron, pero se ha de cumplir la escritura. Y todos lo abandonaron y huyeron. Está hablando de los discípulos, aquellos que comieron con Jesús, que durmieron con Jesús, que vieron sus milagros, aquellos a quienes Jesús les entregó su poder, que sabían que resucitaba muertos, que se expulsaba a los demonios, que el dedo de Dios estaba con ellos, abandonan a Jesús. Esa es la situación. Ellos huyeron. ¿Cuándo vuelven a aparecer los discípulos después que Jesús resucita? Y ahora la escena se centra en Pedro. En Pedro, que niega a Jesús. En Judas, que lo entrega. Y más nadie. Aparece una mujer que también son discípulas. Y las mujeres, interesantes en Marcos, son las grandes fieles al Señor. Se mantienen con Él durante la prueba. Las mujeres incluso son las testigos tanto de la crucifixión como de la sepultura, como de la resurrección de Cristo. Es interesante el papel de las mujeres en el seguimiento de Cristo. Por supuesto que sí, es obvio. Sin las mujeres nadie se hubiera enterado que Jesús moría, mucho menos dónde lo habían sepultado, y muchísimo menos que había resucitado. Y veremos en San Marcos cómo las mujeres reciben el papel, la misión, la tarea de anunciar la resurrección de Cristo. Muy bien. Nos dice, estamos en Marcos 15, después de la muerte, ¿verdad?, de Jesús. Dice en el versículo 40, estaban allí mirando a distancia unas mujeres, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, quienes cuando estaban en Galilea le habían seguido y servido. Otras muchas habían subido con él a Jerusalén. O sea, las mujeres fueron las que vieron la muerte de Jesús. Y luego cuando la sepultan, nos dice, ¿verdad?, más adelante, en el mismo capítulo 15, versículo... el versículo 42, que ellas iban anocheciendo, estaba ya anocheciendo, como en el día de la preparación, las vísperas del sábado. José de Arimatea, consejero respetado que esperaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato, pidió el cuerpo. Pilato se lo entregó y luego lo envolvieron en una sábana y lo colocaron, ¿verdad?, en el sepulcro. Después hizo rodar una piedra a la entrada. María Magdalena y María de José observaban dónde lo habían puesto. Importante ese papel, ¿verdad?, de las mujeres, porque ellas son quienes luego, el primer día de la semana, cuando pasó el sábado, ese domingo en la madrugadita, tenemos a María Magdalena, María de Santiago y Salomé, compraron unos perfumes para ir a ungirlo, y llegaron tempranito allí y encontraron que la piedra había sido corrida. Luego un ángel
les anuncia la resurrección de Jesús y ellas salieron corriendo del sepulcro asustadas fuera de sí y de puro miedo no dijeron nada a nadie. ¿Cuál es el papel de los discípulos en esta segunda parte? Pues acompañar a Jesús. Encuentran sus resistencias, no lo quieren acompañar, es más, lo abandonan. Pero la última palabra no es el abandono de los discípulos, sino la perseverancia y la fidelidad de Jesús a su palabra, que les había llamado, les había elegido, los había formado. Y después de la resurrección, después que se cumple todo lo que les había anunciado, Él los vuelve a llamar, ratifica su confianza en ellos, les reclama su falta de fe, pero aún así los envía universalmente. Así se cumplen pues esas tres etapas del discipulado en San Marcos: la llamada, la formación y el envío. Hay momentos de debilidad, momentos de negación, pero hay momentos de rehabilitación del don de Dios en el seguimiento. Bueno, que Dios les bendiga y les acompañe. Espero haberles dado pues algunos elementos más para comprender y disfrutar pues de la pasión, de la muerte, de la resurrección de Jesús, que acompañan a todo discípulo, porque allí es donde el Señor nos invita a seguirlo.